Aún no han pasado 2 años desde que este nefasto gobierno asumió el poder en 2022 y se la ha pasado entre escándalos de corrupción e inoperancia administrativa. Podemos decir entonces que el Ejecutivo protagoniza prácticamente un escándalo por mes desde antes incluso de iniciar su mandato. Lo curioso es que este gobierno llegó al poder enarbolando supuestamente las banderas de la decencia. La excusa de ahora es usar la frase "me desobedecieron" o "eso no puede pasar en este gobierno". Con estas frases de cajón, Gustavo Petro se ha querido desmarcar de los graves escándalos de corrupción que cada día son más graves. Eso sí, el descaro es que el mismo Petro insista en que le quieren dar un golpe blando para derrocarlo. Lo llamativo de este tema es que los últimos escándalos que están a punto de estallar ya están en conocimiento del gobierno. Por ello, como anticipándose y sin dar mayores detalles, el propio Petro denunció anillos de corrupción dentro del mismo FOMAC, la Fiduprevisora, Ecopetrol y otras entidades del Estado con funcionarios que él mismo puso ahí en esos cargos. Ahora bien, para complementar todo este tema de corrupción que hace parte de este nefasto gobierno, he traído las intervenciones de las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín, quienes hace algunos días hicieron un recuento muy detallado de cómo este gobierno ha sido el adalid de la corrupción y la doble moral. Lo lamentable es que tal parece que nada va a pasar, pues no hay un castigo contundente contra quienes están robando el erario público en este país. Yo quería expresarme sobre los incidentes de corrupción que estamos viendo, porque no hemos llevado 2 años y aquí la lista ya es bien larga. Se inician con el hijo del presidente recibiéndole la plata a los políticos corruptos, a personas en extradición, acusado por enriquecimiento ilícito porque nos dicen que la plata no llegó a la campaña porque el hijo se la robó. Pero también está investigado el hermano del presidente, que estuvo recorriendo las cárceles, ofreciendo impunidad a cambio de apoyo político y hasta plata, senadores, dicen que le logró sacar a los presos. Pero eso no queda ahí, porque después viene la financiación de la campaña, donde han aparecido donaciones ilegales, platas que no aparecen en las cuentas, pagos a testigos electorales, en dineros en efectivo, maletas de dineros en efectivo, que nadie sabe de dónde vienen ni para dónde van, pero que terminaron en los bolsillos de los testigos electorales. Y eso no para ahí, porque entonces ahora venimos a los incidentes. ¿Qué les pareció a ustedes la vía en Rosas, Cauca, que termina adjudicada a un contratista con techa, llena de sobrecostos? Pero claro, Contecha contribuyó bastante prestándole avión al presidente para la campaña. Euclides Torres y el clan Torres, que también reciben cuantiosos contratos en este gobierno. Y sigue la lista, porque eso no para ahí. Lo que está pasando con los pasaportes, que la licitación amañada, que luego la revocan, que luego la adjudican, que después la van a dar a dedos sin licitación pública. Y vamos mirando que ahora llegamos a unos escándalos que son francamente espeluznantes. Aquí ha habido el escándalo de la Yidis política, que yo me permito recordar. Nombraron un médico y resulta que la señora Yidis, que era una delincuente, le cobraba al médico. Y nombraron un notario y entonces dijeron que eso era comprar los votos. ¡Ojo! Porque aquí de lo que estamos hablando es el propio gobierno robándose la plata de los colombianos. Y sacan la plata en efectivo en maletas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que ha sido este gobierno y cómo era el senador Petro? Porque resulta que el presidente Petro acusa a todos los presidentes anteriores de corrupción, que todos los escenarios de corrupción que habían ocurrido eran responsabilidad política de los presidentes. Y cuando vienen los escándalos de corrupción de su gobierno, hombre, que aquí estaban diciendo que miren cómo es el presidente Petro de generoso, el hijo, el hermano investigados, su secretaria privada, pero inmediatamente la saca y la asciende de puesto. Es que esto tampoco, que nos vengan con el cuento de que aquí han sacado a los corruptos, porque no es verdad. Y yo quiero precisar lo siguiente, aquí pareciera que el gobierno no tiene... Termine, senadora Paloma Valencia. No tiene doble rasero, sino como triple, presidente. Y le incluyó el representante a la Cámara de Rasero para 4 raseros. Porque entonces todos los presidentes de Colombia son corruptos porque hubo eventos de corrupción en su gobierno. Pero lo que pasa ahí en el Palacio de Nariño no tiene nada que ver con el presidente. Ahora nos vienen con un cuento bien sofisticado, que es que funcionarios de la
unidad de riesgo andaban conspirando de espaldas al gobierno para aprobarle los proyectos. Y uno se pregunta así, y fue que ellos lo hicieron a las espaldas del presidente. Pero yo también quiero precisar algo. A mí me parece sumamente grave el doble rasero, triple, cuádruple rasero de este gobierno, cuando señalaba con el dedo hirsuto a todos los gobiernos. Yo pregunto, ¿qué estaría diciendo el senador Petro en este contexto? Yo lo veo gritándole al presidente que renuncie. Yo le veo exigiendo la renuncia y llamando al levantamiento de los colombianos para rechazar la corrupción, porque es que robarse la plata del agua de los guajiros, hágame el favor, gastarse la plata de los colombianos disque en riesgos en ollas comunitarias para ganar elecciones. Esto francamente denota una ilegitimidad del gobierno gigantesco, pero que no nos venga el gobierno a decir que esto es un caso que no tiene nada que ver con ellos, que utilicen el mismo rasero que utilizan con todos los gobiernos y que, como diría el senador Gustavo Petro, piensa el presidente en renunciar porque tanta corrupción alrededor ya no la puede disimular. Gracias, presidente. Y es justo porque cuando se presentó el denominado proceso 8000 por la plata del narcotráfico que entró a la campaña de Ernesto Samper, el entonces monseñor Rubiano dijo: si a uno se le mete un elefante a la casa, lo ve. Y en este gobierno no es un elefante, es un zoológico. Primero, porque aquí no pueden desviar el debate hablando solo de este último caso. Es que los colombianos estamos pendientes del tema de financiación indebida, de violación de topes de campaña, de fraude procesal y fraude en documento público que se descubrió gracias a las declaraciones del hijo de Petro, de la exnuera y del actual embajador en la FAO. Nosotros estamos pendientes también de la financiación de Santa López Sierra, alias el hombre Malboro, del clan Torres, del Turco Ilzaca, de Juan Carlos López, alias el sobrino, de las donaciones no registradas de FECODE, del abuso, del tema de la empresa Sadi y el narcopiloto, de las declaraciones del hermano de Petro, que dice que 1 millón de votos se negociaron en las cárceles, confirmando lo del pacto de la picota, y de las recientes declaraciones de Merlano y Benedetti. Segundo, los colombianos seguimos pendientes, señor ministro, del escándalo de las maletas de Laura Sarabia, donde además se presentaron abusos de poder, chuzadas, sometimiento a procedimientos ilegales, Amarel Vicio, otra empleada, donde en extrañas circunstancias se suicida el coronel Ávila. En ese caso hay 6 capturas. Hay varios policías enviados a la cárcel y la pregunta que nos surge a nosotros: ¿y Sarabia qué? Porque es contradictorio que el presidente la retirara del cargo y después cayera parada con más poder incluso ahora que antes. Y el escándalo de corrupción no es solo este. Los colombianos también queremos toda la verdad sobre los contratos de María Isabel Urrutia en el Ministerio de Transporte, la salida irregular de los hijos de Irene Vélez, los onerosos gastos de la primera dama Verónica Alcocer, que ahora además la defiende una entidad estatal con plata del bolsillo de los colombianos, la renuncia del director del Fondo Nacional del Ahorro, que reconoció que daba puestos a cambio de votos para las reformas. Es que este no es el primer escándalo de corrupción, ni es la primera vez que se habla de compra de conciencias. En una democracia el Ejecutivo debe disuadir con cifras, con datos, con argumentos, no con contratos, no con mermelada. Además, nosotros queremos saber sobre el tema de los cambios de manuales para ingresar a entidades como el Ministerio de Minas y Energía, INVIMA, la nueva EPS y Ecopetrol, las irregularidades de RTBC que llevaron a la renuncia de Noria Rodríguez, y esto nuevo de los carrotanques y de las ollas comunitarias. ¿Por qué hago este recuento, señor presidente? Porque aquí están queriendo decir que aquí la corrupción siempre ha existido, siempre ha estado. Aquí no estamos para alcahuetearle la corrupción ni a este ni a ningún gobierno.
Y no nos van a distraer con un solo caso porque ya son muchos casos. Y nosotros queremos que de todos y de todo se sepa la verdad y que asuman responsabilidad todos los funcionarios que estén involucrados. Muchas gracias, presidente. A usted.